Listo, ¿cómo están, señoritas jóvenes? Empezaremos con el tema. Fluidos. Veremos la parte de fluidos. ¿Qué cosas son los fluidos? Los fluidos de manera general es, por ejemplo, el agua. El agua es un fluido, pero de manera general también los gases son fluidos, ¿ok? Los gases, el aire, varios compuestos gaseosos también pueden ser fluido. Agua, también agua con sal, agua de mar, etcétera, ¿ok? Fluidos es eso, pero de manera específica vamos a atender a los líquidos, ¿ok? De manera específica a los líquidos. Entre la estática de los fluidos se va a referir a los líquidos cuando estás en reposo, ¿ok? Les voy a pasar estas presentaciones al grupo, ¿ok? La presión, primer concepto de presión. Entonces, fíjense, hay un concepto interesante. Si yo tengo acá el piso y tengo una cajita, y esta cajita tiene un peso de 20 newtons, digamos. Y yo tengo la misma cajita, yo tengo la misma cajita, pero ahora lo que voy a hacer es apoyarla de esta manera, mira, de la parte más anchita, 20 newtons. ¿Es lo mismo? Nos preguntaremos eso. ¿Cuál es la fuerza que está actuando de la cajita con respecto al piso? Su peso, ¿no ve? ¿Y este peso cuánto vale? Vale 20 newtons. Y si la coloco así, también la fuerza que está actuando sobre el piso es el mismo peso, ¿no ve? Que también es 20 newtons. Desde el punto de vista de la fuerza, ya que tenemos la reacción, ¿no es cierto? La normal, que en este caso vale 20 newtons y vale 20 newtons. Desde el punto de vista de la fuerza, chicos, es lo mismo. Pero hay un concepto físico que nos hace entender que es una cosa apoyarlo de la parte más delgada, mi cajita, y otra cosa apoyarlo de la parte más ancha. Y ese concepto se llama presión. La presión está definida como, de la siguiente manera, la presión es igual a la fuerza dividido entre el área. Fuerza dividido entre el área. Entonces, la presión es una relación entre la fuerza y el área, ¿ya? Es una fuerza por unidad de área, podemos decir. Entonces, si yo te digo esta partecita, el área de contacto entre la caja y el piso es un área que vale 0.5 metros cuadrados. Y en cambio, el área, cuando le coloco así el área de contacto entre la cajita y el piso, es un área más grande, ¿no ve? Y yo te digo esta área que sea igual a 8 metros o 10 metros cuadrados. Digamos que es muy grande, ¿ya? La presión en este caso y en este caso es distinta. ¿Cómo la calculamos? La presión en este caso sería igual a que la fuerza que actúa 20 dividido entre el área de contacto 0,5. Calculadora. ¿Cuánto sale 20 entre 0,5? ¿Alguien tiene a mano su calculadora? Y fíjate las unidades. Esto es newton y esto es metro cuadrado. Y en el otro caso, ¿cómo sería? Mira, la presión en este caso sería igual 20 y el área 20 newtons. El área sería 10 metros cuadrados. 20 sobre 0,5, ¿estás de acuerdo que es 40 newtons sobre metro cuadrado? ¿Ok? Y la presión en este caso, ¿cuánto sería? 20 sobre 10, 2 newtons sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? La presión es más grande cuando el área de contacto es pequeño. Si el área de contacto es pequeña, la presión te sale una presión grande. En cambio, si el área de contacto es grande, la presión es pequeña, ¿no? Mientras más grande es la área de contacto, la presión disminuye. Entonces, esto tiene implicaciones bien interesantes para la industria, para la medicina, etcétera, que las vamos a mencionar a continuación. Mira, primero, presión es igual a fuerza dividido entre área. Ya es una magnitud que le llamamos tensorial. ¿Te acuerdas que
decíamos que hay magnitudes físicas que son escalares, hay otras que son vectoriales, y hay un tercer tipo de magnitudes que son las tensoriales. ¿Qué cosa era una magnitud escalar? Por ejemplo, el tiempo era una magnitud escalar. El tiempo. ¿Por qué? Porque no importa hacia dónde está fluyendo, no necesitaríamos saber que 1 hora o 2 horas o 3 horas tiene algún sentido, ¿no? Y en realidad no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Pero cuando ya nos vamos a las magnitudes vectoriales, por ejemplo, la velocidad, 60 km por hora es un vector. Es una cosa que ese vector está apuntando hacia allá. Nos estamos yendo a la Villa Victoria, digamos. 60 km por hora es otra cosa si el vector está yendo hacia arriba, estamos yéndonos a la ceja. 60 km por hora y está yendo hacia allá, a la zona sur. Esas tres maneras de representar 60 km por hora son totalmente distintas, ¿no ve? Si bien es 60, 60, 60, uno está yendo a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. ¿Qué cosa es un tensor? Un tensor es un vector. Esto generalmente no se lleva en colegio. No les enseñamos qué cosa es tensor porque es un poquito complicado de entender. Es un vector que tiene diversas líneas de acción. Por ejemplo, todos hemos hecho esto. Estoy hablando que la presión es un tensor. ¿Cómo entendemos esto? Un grifo y inflamos tu globito. Ahí está. ¿Te das cuenta cómo se manifiesta la presión? La presión se manifiesta en estos sentidos. Y es por eso que el globito se infla de manera de una esfera, ¿no es cierto? Porque la presión actúa en todos los lados con la misma intensidad. Esto es P, esto es P, esto es P, y esto es P, y esto es P. Por eso que los globitos se inflan así. Entonces el tensor es como un vector dirigido en varias direcciones. Eso es un tensor. Por eso es que decimos que la presión es una magnitud tensorial. No es escalar ni vectorial, sino que es tensorial. ¿Ok? Listo. Entonces la presión tiene estas unidades. Hemos dicho, presión es fuerza sobre área, newton sobre metro cuadrado. Pero han dicho los científicos, no nos gusta esto, nos inventaremos una nueva unidad, newton sobre metro cuadrado, se lo vamos a llamar Pascal, PA. ¿Ok? También hay otras unidades alternativas. En atmósferas podemos medir la presión, en bares, en dinas, etc. ¿Ok? Ya viendo los problemas vamos a entender esto. Hay equivalencias. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales y etcétera, ¿no? Presión hidrostática. ¿Qué cosa es la presión hidrostática? Si bien yo les he dicho que la presión puedes calcularla como fuerza dividido entre área, también hay un tipo de presión que es creada por el peso del líquido sobre una piscina, digamos, esto que sea agua, y yo quiero calcular qué presión hay en el fondo de la piscina. ¿Cómo la calculo? Con una fórmula que está derivada de esto, de acuerdo a esto se la deduce, pero es bien específica. La presión es igual a la densidad del líquido, en este caso si el líquido es agua, esa densidad, multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad a la cual está el punto. La profundidad es desde acá hasta acá, ok, esa h. No es altura, es profundidad, ¿no? H, pero tiene sus equivalencias así. Entonces ahí tengo ese texto, bueno, lo lees y te dice la presión en el punto A, en este punto que está por debajo de un líquido, la superficie libre de un líquido, la calculo como densidad de líquido, gravedad multiplicado por h. La gravedad, tú sabes que 9.8 si no te dicen nada, la densidad del líquido es la densidad del agua. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es densidad? Densidad es la manera en cómo nosotros medimos la masa sobre la unidad de volumen. Cada unidad de volumen, ¿qué masas representa? ¿Ok? Acá que dice un ámbito escalar, es escalar que indica cuánta masa hay en un determinado volumen. En otras palabras, mide lo compacto que es un material. Por ejemplo, un material muy compacto tiene una densidad de, digamos, 20. Un material que no es compacto tiene una densidad de 1. Un material que es más livianito tendrá una densidad de 0,2. ¿No es cierto? De estos materiales, ¿cuál es el más pesadito? ¿Cuál es el más compacto? Este. ¿Cuál es el más liviano? Este, ¿no ve? La densidad nos mide eso.
El peso específico es un concepto nuevo, ¿no? Esto generalmente no lo llevamos en colegio. Es qué peso ocupa un cuerpo por unidad de volumen. ¿Cuál es la manera de calcular? Esta es primero gamma. Gamma es el peso específico y esa letra griega es igual a peso. ¿Te acuerdas que peso es W y volumen es V? En cambio, densidad es como Zo, letra griega Zo, es igual a masa sobre volumen. Ok, entonces tengo dos maneras de medir estas propiedades de los materiales. La masa se mide en el sistema internacional en qué cosa? En kilogramos. El volumen en qué se mide en el sistema internacional en metros cúbicos. El peso específico. ¿Alguien se acuerda? Les pregunto ahorita en sus audios, sin miedo, ¿el peso en qué se mide? ¿Te acuerdas, Dante? ¿A quién quería medir? Newton, profe. Correcto. ¿Y volumen? Metros cúbicos. Exacto. Por lo tanto, la unidad del peso específico es Newton sobre metro cúbico. Eso es ya. Ahora, si te das cuenta, tendría que haber una relación entre densidad y peso específico. ¿Cómo tendría que ser esa relación? Mira, peso específico es igual al peso sobre volumen. Por lo tanto, peso específico es igual, en vez de peso que colocamos, masa por gravedad, y aquí está el volumen. ¿Qué cosa es masa sobre volumen? Densidad. Por lo tanto, el peso específico es igual a, en vez de masa sobre volumen, densidad. Y la gravedad la dejamos. Por lo tanto, esta relación te sirve para calcular el peso específico cuando tengas la densidad. O calcular la densidad cuando tengas el peso específico, ¿no? El peso específico es igual a densidad multiplicado por la gravedad. Y ahí le pongo esa relación. Ya, peso específico es igual a densidad multiplicado por la gravedad. Entonces tenemos problemas. Problema número 1. Calcula la presión que actúa sobre el área. Fuerza, 500 newtons, está actuando sobre un área de 4 metros cuadrados. La fuerza es igual a, la presión será igual a presión es fuerza sobre área. Fuerza 500 newtons sobre 4 metros cuadrados. Calculadora, eso debe ser 125 metros cuadrados. Hemos dicho, las unidades son newton metro cuadrado. Estaría bien esa unidad, pero también le podríamos poner pascales. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasará si esta área ya no es 4? Si esta área es 8. Les pregunto, ¿la presión es más grande, más pequeña? ¿Cómo sería? ¿Qué opinan? Si el área es más grande, ¿se volvería más grande o más pequeña? La presión. Más pequeña. Más pequeña, ¿no ve? Claro, porque 500 sobre 8 ya te sale otra cosa. Y sale más pequeña. Te va a salir, digamos, 50 pascales. Porque el área le estás aumentando, ¿ok? Entonces, estudiaremos. Calcula la presión que actúa sobre el área esa. Calculen. ¿Y cuánto le sale? Le voy a preguntar a alguien ya. Presión es igual a fuerza sobre área. ¿Cuánto te sale? Sin miedo, alguien que me diga cuánto le salió. 62,5 Pascal. 62,5 pascales. A ver, vamos a ver. 500 fuerza sobre área, 500 sobre 8 es igual a 62,5 newtons metro cuadrado, correcto, 62,5 pascales. Eso es. Es así de facilito se calcula la presión, ¿ok? Ahora, allá.
Entonces hemos dicho, cuando el área es pequeña, la presión es grande. A ver, calcúlamelo. ¿Qué tal si deducimos acá mismo para que se den cuenta? ¿Qué tal si esta área es muy, muy pequeñita? Mira, esta área yo te la calculo y digo bien, bien pequeñita, la área de acción, que sea 0.02 metros cuadrados. ¿Cuál sería la presión en este caso? 500 dividido entre 0,002. ¿Cuánto le saldría? $25,000 pascales. 25.000 pascales. Con la misma fuerza ejerces presiones bien grandes. ¿Esto para qué sirve? ¿Por qué crees que? ¿Cuál es más facilito de clavar? Tienes un martillo y tienes dos clavitos. Un clavito con una puntita así bien filosa, o un clavito así tojito, motocito. ¿Cuál es más fácil de clavar? ¿El afilado o el tojito, el sin filo? Más fácil es el afilado, ¿no ve? Porque su área de contacto va a ser bien pequeña. Con una fuerza relativamente pequeña, clavas fácil el clavo. En cambio, si no tienes acá un buen filo, con la misma fuerza, pues no pasa nada, ¿no ve? Entonces, eso para varias cosas se utiliza. ¿Por qué crees que es facilito? Las enfermeras, los doctores, la aguja te puede introducir tan fácil a tu piel, porque esta punta es muy, muy finita. Entonces, con un dedito ya te introdujeron a la piel, ¿no ve? Es fácil. ¿Esto para qué lo utilizamos? ¿Se han fijado cómo puedes caminar en nieve? Aquí están tus piecitos y estás caminando en nieve. Esto es nieve. El problema es que la nieve es algo tan blando que se une tu pie, ¿no? Se hunde. ¿Qué cosa hacemos para que no se hunda tu pie? ¿Se han visto en las películas? Se colocan unas cosas así. Es algo que hace que tu área de contacto entre el pie y el hielo se vuelva más grande. Como el área de contacto es más grande, la presión que vas a ejercer sobre el hielo es más pequeña. Entonces, esto hace que no te hundas, no te hundas, no te hundes. Y entonces lo que les quiero mostrar en la siguiente gráfica. Ahí está, las famosas raquetas de nieve. ¿Cuál es el principio? El mismo peso, pero que está actuando sobre un área más grande. Entonces no te hundes. Esas raquetas de nieve son antiguísimas, ¿no? Desde hace mucho tiempo se utilizaban esas raquetas y no se hunden. Entonces calcula la presión. Ahora dejaremos de lado esa presión. Fuerza es igual a presión es igual a fuerza sobre área. Nos iremos a otro tipo de presión, la presión producida por los líquidos que les decía. Tengo una piscina. La piscina está llena de agua y quiero calcular la presión en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D. Me falta ubicar el punto C, que está a una profundidad de 2 metros. Esto me falta. ¿Cómo lo calculo? Primero iremos a la presión en el punto A. Chicos, la presión se calcula con la siguiente fórmula. Cuando tienes un líquido, presión es igual a densidad de líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad. Esta formulita ya está más adelante, ¿no? Te la he mostrado hace un rato. Lo que quiero que nos recordemos es la densidad en este momento del agua. ¿Alguien sabe cuál es la densidad del agua? Dani, ¿te acuerdas? Mm, La densidad es en litro. Uno. Gramo sobre Del agua. Ah, un gramo sobre densidad centímetro del agua. cúbico. Gramos sobre altura. Sí, la densidad del agua es un gramo sobre centímetro cúbico, ¿ok? Eso es en una unidad. En otra unidad, la densidad del agua, también estamos mencionando litro, ¿no? La densidad del agua es igual a un kilogramo sobre cada litro.
¿Qué significa esto? Hay que entender esto, ¿ya? ¿Qué cosa es un centímetro cúbico? Un centímetro cúbico es una cajita que tiene de ancho 1 centímetro, largo 1 centímetro, altura 1 centímetro. Esto es un centímetro cúbico, una cajita así bien pequeñita, ¿ya? ¿Qué tal si lo lleno de agua esta cajita? ¿Cuánta masa crees que tengo de agua acá en esta cajita? 1 gramo. Por lo tanto, si tengo dos cajitas de 1 centímetro cúbico, acá tendré otro gramo, ¿no ve? Y en total, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos gramos tengo? 2 gramos. Si tengo 3 centímetros cúbicos, ¿cuántos gramos de agua tendré? 3 gramos. Es que la manera de cómo lo escribimos la densidad es así. Pero para entender mejor sería esta, mira. 1 centímetro cúbico es igual a 1 gramo. Eso es. Si tengo aquí 5 centímetros cúbicos, tengo 5 gramos. Nos iremos a esta. ¿Qué significa esta? Mira. 1 kilogramo es lo mismo que 1 litro. 1 litro de agua es lo mismo que 1 kilogramo de agua. 2 litros de agua, ¿cuánto será? 2 kilos de agua. 2 kilos de masa, ¿no ven? 1 litro es 1 kilo. 2 litros es 2 kilos. Nos vamos a comprar a la tienda un refresco. Ahora los refrescos ya se venden de 3 litros. 3 litros de agua, chicos. ¿Qué masa representaría? ¿Cuántos kilogramos crees, Amanda? ¿3 kilogramos? 3 kilogramos. Correcto, Amanda. 3 kilogramos. Y si tienes esos botellones grandes de 20 litros que se ponen en las oficinas, ¿cuántos kilogramos crees que se presentan? 20 kilogramos. Exacto, Amanda. Eso es. En así de fácil se maneja la densidad, ¿no? No es necesario que se compliquen con fórmulas. 1 kilogramo es igual a 1 litro. 1 gramo, ahora varía, ¿no? Hay densidades y densidades, ¿ok? Entonces, borraremos esto y volveremos a explicar. La fórmula para calcular la presión es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura con la profundidad a la cual está. Todas estas unidades las tengo que poner en el sistema internacional MKS. La densidad del agua en el sistema internacional MKS tendría que ser masa. ¿Masa en qué se mide en el MKS? Kilogramos. Volumen, ¿en qué se mide en el MKS? En metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad del agua está bien. 1 gramo sobre centímetro cúbico está bien esa unidad, pero no es MKS. 1 kilogramo sobre litro también está bien, pero fíjate, el volumen no es MKS. También la densidad del agua es 62.4 en el sistema inglés, libras sobre pie cúbico. Pero, ¿cuánto será la densidad del agua en el sistema internacional MKS? ¿Sabes cuánto es? Es 1000. 1000 kilogramos por metro cúbico. Lo que me indica es que si yo tengo una cajita de 1 metro por 1 metro y por profundidad 1 metro, esto yo le llamo 1 metro cúbico. Es una piscina, es como una pecera, ¿no ve? Una pecera. Si esa pecera yo la lleno completamente de agua, ¿qué masa de agua tengo acá? 1000 kilogramos. Eso es, ¿ok? 1000 kilogramos. Entonces, ya está. Nos iremos a nuestra fórmula. Presión es igual a densidad del líquido multiplicado por la gravedad multiplicado por la profundidad a la cual está. En mi caso, presión es igual a densidad del líquido. ¿Cuánto? 1000. Densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico por gravedad. En el sistema internacional, gravedad, ¿cuánto vale? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿A qué profundidad está el punto A? Quiero calcular la presión en el punto A. ¿Te das cuenta que es 2 más 3? La profundidad del punto A es igual a 2 más 3. Y eso es igual a
5 metros. Calculadora, calcúlemelo por favor cuánto le sale 1000 por 9.8 por 5. Profe, a mí me sale 49.000, creo. 49.000. ¿Están de acuerdo con eso? Y miren las unidades. ¿Qué pasa con las unidades? ¿Quién se acuerda qué cosa era kilogramo multiplicado por metro y dividido entre segundo al cuadrado? Era newton. Newtons. Exacto, Dante. Y mira, este metro cúbico con este metro se vuelve metro cuadrado. Por lo tanto, esto se vuelve newton y acá abajo metro cuadrado. Listo. La presión en el punto A es 49.000 newtons metro cuadrado, es decir, 49.000 pascales. Entonces, eso tengo la presión acá, mira. Densidad de líquido 1000 por 9.8 por 5, eso te sale 49.000 newtons metro cuadrado, 49.000 pascales. Listo, calcúlenmelo a ver, presión en el punto B. ¿Cómo harías? Profe, a mí me sale 19.600 pascales. 19.600 pascales. Veremos si está en lo correcto. ¿A alguien le sale algo distinto o lo mismo le sale? Ahí están los valores. 1000, gravedad, densidad, gravedad 9.8 y la profundidad ahora es 2, ¿no ve? Porque es desde la superficie libre del líquido, desde acá hasta el punto B. Y esto me sale 19.600 pascales. Listo. Pregunta bien facilita, obvia, ¿no? Pero tiene una implicación bien interesante dentro de la física. Si esto está a 2 metros, ¿cuál es la presión en el punto C? La misma. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿no ve? 1000, 9.8 por 2. No importa que este esté acá y este esté acá. Es que la profundidad es la misma, ¿no ve? La profundidad es la misma y solamente depende la presión de la profundidad. ¿Ok? Ahora eso tiene hartas implicaciones bien interesantes, ¿ya? Y vamos a ahondar en el tema cuando ya nos veamos en presencial. Presión en el punto D. ¿Qué dirías de la presión en el punto D? Lo que pasa es que entrando y saliendo por el tema de la señal, ¿no? Perdón. Dani, ¿qué opinarías de la presión en el punto D? ¿Cuánto sería? ¿Qué pensarías? No, probablemente cero porque no hay altura. No hay altura de líquido, ¿no? ¿Qué opinas, Amanda? No, lo mismo, profe, porque no hay altura y si no hay altura no sabemos cuánto sería la densidad, ¿no? Correcto. Presión en el punto D, cero. Y está bien. Pero hay una cosa. Hemos dicho que la presión del hidrostático es la densidad, gravedad por la profundidad. ¿Qué cosa es esto? Esto es agua. Y la densidad del agua es 1000. ¿Qué cosa hay encima del punto D? Porque podríamos decir densidad es todo lo que está encima del punto, ¿no ve? Y encima del punto A es 5 metros de agua. Encima del punto B es 2 metros de agua. ¿Qué cosa hay encima del punto D? Aire. ¿Se acuerdan que hay densidad del aire? La densidad del aire, por supuesto que es bajita, no me acuerdo. 1 kilogramos por metro cúbico, digamos, pero debe ser más pequeña, debe ser 0,1. 0,1 kilogramos por metro cúbico. Podríamos meter en esto 0,1, gravedad 9.8 y la altura. ¿Pero qué altura? Aquí está la Tierra. La altura de aire llega hasta donde todo lo que le conocemos como atmósfera.
¿Cuántos kilómetros de atmósfera tenemos? Muchos, no me acuerdo en este momento, pero por decirte, 30 kilómetros de atmósfera. O sea que al final tendría que ser representativo, porque si bien esto es pequeño, esta altura es grande, entonces multiplicar algo pequeño por algo grande va a ser representativa. Entonces, ¿qué está pasando? La presión atmosférica tiene un peso, por supuesto, pues sí es grandísimo. Alguna vez un profesor nos decía, a ver, pongan su mano así, extiéndala, el peso de todo el aire que tienes desde acá hasta la atmósfera es igual al peso de un rinoceronte. Y entonces, ¿cómo es eso? ¿Por qué si extiendo la mano hay un peso de un rinoceronte? ¿Qué pasaría con mi pobre manito? Se vendría abajo, ¿no ve? Pues no puedes aguantar un rinoceronte. Pero ¿por qué no se pone abajo? ¿Por qué hay un peso de un rinoceronte encima de mi mano? Porque encima de tu mano, ¿qué cosa hay? Hay aire y eso pesa. ¿Qué cosa hay debajo de tu mano? También aire y también pesa. Pero como está debajo de tu mano, actúa la presión así, hacia arriba. Porque la presión actúa en varios sentidos. Entonces tienes el peso de un rinoceronte arriba de tu mano, pero también tienes el peso de un rinoceronte por debajo de tu mano. Y al final esas presiones se anulan. Por eso es que la presión atmosférica nunca se toma en cuenta. Salvo cuando se toma en cuenta la presión atmosférica, cuando tienes sistemas cesados. En química pasamos esto, ¿no ve? Hay unos esquemas así. Colocamos gas cesado, unos tubitos, y colocamos unos tubitos abiertos, ¿no ve? Y esto puede estar abierto, puede estar cesado, y acá tenemos un líquido, ¿no ve? Un líquido. Y entonces ahí sí tomamos en cuenta la presión. Y teníamos dos tipos de presiones, ¿se acuerdan? La presión absoluta, que es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y la segunda, que era la presión manométrica. Nosotros en física solamente utilizamos la presión manométrica, porque siempre estudiamos sistemas abiertos, ¿ya? Por lo tanto, está en lo correcto lo que me han dicho. Cero. No vamos a tomar en cuenta la presión atmosférica, ya, salvo algún momento que sea muy particular, ¿ya? Pero generalmente no tomamos en cuenta la presión atmosférica, ¿ok? Por tanto, está bien. Solamente manométricas nos tomamos en cuenta, ¿ya? Entonces, ya. ¿Qué cosa implica esto? La presión acá es 19.000 y la presión acá es 19.000. Esto se llama el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que si yo tengo dos puntos sumergidos a una misma profundidad, las presiones en el punto B y la presión en el punto C son igualitas. Por lo tanto, si yo tengo acá un punto D y acá a una misma altura un punto E, sus presiones van a ser iguales, ¿no ve? Lo que hace esta propiedad es que en cualquier superficie libre de líquido, las moléculas de ese líquido se constituyen en una superficie horizontal. Súper horizontal. No importa que este líquido sea una cosa bien pequeñita, como un vasito de agua. Igual la superficie va a ser horizontal. No importa que la superficie sea una tremenda piscina, la superficie va a ser horizontal. Así, ¿ya? Entonces eso es reflejo acá. Un vasito siempre va a tener una superficie horizontal por el principio de Pascal. ¿Qué llama esto? Tu jazita va a tener una superficie horizontal. ¿Por qué? Porque está abierto al aire, ¿ya? Y la presión en este punto es igual. Y la piscina, por más grande que sea, siempre se va a formar en una superficie horizontal. Esto tiene varias aplicaciones dentro de las técnicas, dentro de la construcción inclusive. ¿Han visto cómo los albañiles fabrican superficies horizontales? Digamos, acá tienes la cerámica y aquí tienes ladrillos. Y esta cerámica bien horizontal, ¿no ve? No sé si han visto utilizar en los albañiles esto. Te lo voy a hacer esquemáticamente, ¿ya? Tienes un vasito delgadito. Más acá tienes un vasito grueso. Más acá tienes un vasito así. Pum. Como viborita. Y más allá tienes un vasito inclinado. Y ese vasito todos están unidos por abajo. ¿Qué pasa si lleno por acá agua? Se llenen todos, ¿no?
En todo se va a llenar el agua. La altura a la cual se va a llenar en el vasito más grueso, ¿cuál va a ser la misma? Es obvio, ¿no? Principio de Pascal. Si tienes así, este vasito así como víbora, se va a llenar a esa misma altura de agua. Y este que no importa que esté inclinado, se llena a la misma altura. Es el principio de los vasos comunicantes estos. Todo se llena a la misma altura. Entonces los albañiles han empleado este principio de física para hacer ¿qué cosa? ¿Han visto hacer esto? Una manguerita, y la manguerita no importa si va por allá, y el otro albañil está en el otro, ni siquiera se ven, en el otro cuarto. ¿Y qué hacen con la manguerita? Con la manguerita llenan de líquido, lo llenan así. El líquido penetra toda la manguerita. ¿Y hasta dónde crees que se llena? En el otro extremo que ni se ven. Hasta el mismo tope. ¿Ok? Y es por eso que pueden llevar ese nivel desde tu cuarto que te lo han construido hasta la cocina que está en el otro lado. Está en el mismo nivel porque he utilizado esto. ¿Ok? Principio de Pascal aplicado para los albañiles. Entonces tengo esto. Ahí está. ¿Cómo se usa la manguera de nivel? Así. ¿No ve? Marca un punticita y ya está. Esto tiene que estar abierto a la atmósfera. Si no, no funciona. Entonces tengo una cosa que se llama... El siguiente concepto, ¿ya? Siguiente concepto, empuje. Han hecho esto, chicos, ustedes alguna vez seguramente de niños. Tienes un balde de agua y tienes una pelotita de plástico. Flota, ¿no ve? ¿Qué haces para que se hunda? Vienes con tu manito y lo metes. Pan, y ahí está un hito. Pero ¿qué pasa inmediatamente que sueltas esta esfera? Vuelve a subir, ¿no ve? Y no se quiere hundir. ¿Por qué? Porque es más livianito que el agua. Entonces no se quiere hundir. Entonces, ¿por qué se va? Porque hay una fuerza que el líquido ejerce sobre tu cuerpo que está queriendo hundirse. Ya esa fuerza se llama fuerza de empuje. Si es fuerza, tiene que estar en medida en newtons. Y aparte fuerza es un vector, por lo tanto vas a dibujar un vectorcito, ¿ya? El empuje, entonces esa fuerza. Lo que pasa es que cuando introduces en un líquido algún objeto extraño, sobre este líquido actúan varias fuerzas debidas a la presión, ¿no? A la presión del agua, a la presión hidrostática. Si sumamos todos esos vectores, todas esas fuerzas, hay una fuerza resultante que siempre va a estar dirigida hacia arriba y se llama empuje y está medido en newtons. ¿Cuántos newtons es? 10, 20, 30, 50, 100, ¿cuánto? Lo calculamos con esta fórmula. El empuje es igual a el valor del empuje, densidad de líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen que está sumergido dentro del líquido. ¿Ok? Con problemas lo vamos a entender, es bien facilito. De ahora le estoy anticipando algo. Entonces, es el concepto de el que ha dicho Eureka. ¿Quién es? Arquímedes. Arquímedes ya sabía, ¿no? 300 años antes de Cristo, cuánto valía el valor del empuje. 100 newtons, 200 newtons. ¿Qué decía? Si un cuerpo está sumergido parcial o totalmente en un líquido, la fuerza de empuje del líquido se aplica, es igual al peso del volumen del líquido que está siendo desplazado. ¿Cómo es eso? Si yo he metido acá una piedra de 1 litro de volumen, ¿qué volumen de agua he desplazado y movido? Igual 1 litro, ¿no? Si yo meto en esta agua un volumen, una piedra que tiene 2 metros cúbicos de volumen, ¿qué volumen he desplazado? 2 metros cúbicos de agua. Entonces de esa agua yo calculo su peso y ya. Ese es el valor del empuje. Por ejemplo, calcularemos. A ver, nos haremos acá un problema. Acordate que la densidad del agua, digamos otras unidades más facilitas, ya es 1 kilogramo sobre litro. Chicos, ¿qué tal si yo le metí acá dentro una piedra que tiene 2 litros de volumen? Te pregunto, ¿cuál es el volumen que se ha desplazado de agua? Por supuesto 2 litros, ¿no? Si yo metí 2 litros, lo movió, ¿cuánto de agua? 2 litros. 2 litros de agua, ¿qué masa de agua corresponde?
de acuerdo a esta densidad. Dos kilogramos. ¿Ok? ¿Cuál es el peso de 2 kilogramos de masa? ¿Te acuerdas que peso es igual a masa por gravedad? Gravedad 9.8 multiplicado por 2. ¿Cuánto te sale? ¿Estás de acuerdo? 19,6. A mí me sale eso. Excelente, Ricardo. Muchas gracias. Por lo tanto, el valor del empuje es igual a 19,6 newton. Listo, así se calcula así de facilito. O con la fórmula que les he mencionado. Ya eso vamos a ver en clases presenciales. Ahí está la densidad. Ah, ya, bueno, no es densidad por gravedad, también es peso específico, ¿no ve? Peso específico es igual a, digo, valor del empuje es igual a peso específico por volumen. O densidad gravedad, ¿no ve? Empuje, peso específico, volumen. Así se calcula el empuje. Principio de Pascal. También el principio de Pascal dice que si yo estoy llenando, por ejemplo, esta esfera con una presión, digamos, imagínate que un grifo, una pilita, la presión se distribuye a lo largo de todo el fluido. Obviamente, ¿no ve? Si aquí presiono, esa presión se va a dispersar en todos los sentidos, ¿ok? Entonces, si yo aplico una presión acá, esa presión se va a distribuir en todos los sitios que ocupa mi líquido. Esto se utiliza para hacer máquinas hidráulicas. ¿Cómo se hace una máquina hidráulica? De la siguiente manera. Si yo tengo acá un vasito, acá estrecho y acá grande, y acá me fabrico, imagínate un corchito, un corcho o una gomita, lo sello esto, de tal manera que no salga agua. Acá imagínate un sello, una gomita, un corcho, lo sello, no sale agua por ningún lado. Acá una área grande, acá una área pequeña. Si yo empujo de acá, lo que va a pasar es que al empujarlo muevo el líquido. Si muevo el líquido, este líquido va a querer salir por allá, ¿no es cierto? De tal manera de que una presión acá pequeña, una fuerza pequeña, me va a generar acá, a este lado, una fuerza grande. Por eso es que en la gráfica te muestran lo siguiente. Una hormiguita es capaz de, utilizando una presa hidráulica, mover un elefante. Así de fácil. Cada vez que tú escuches de mi coche, el hidráulico es azunado, o máquina hidráulica, por ejemplo, las retroexcavadoras, las volquetas son hidráulicas. ¿Por qué? Porque aplican este concepto. ¿Para qué? Para que su fuerza sea multiplicada muchas veces. ¿Ok? El principio de cualquier máquina hidráulica utiliza ese concepto. ¿Ok? Basados en el principio de Pascal. Ya, nos iremos a los fluidos en movimiento. Ya, esto solamente es teórico. Digo, teórico, vamos a hacer pruebas para aclarar todo el asunto. ¿Ok? ¿Qué cosa es el caudal? El caudal es lo siguiente. Tienes un grifo. Si el grifo está cerrado, no circula el agua. Pero si lo abro, circula el agua. Fluidos en movimiento, de eso se ocupa la hidrodinámica. Hasta hace ratito estábamos con hidrostática, ahora estamos con hidrodinámica. Se mueve el agua, ahora el agua se mueve. ¿Ok? Primer concepto, caudal. El caudal es qué volumen pasa por el grifo en un determinado tiempo. Listo. Eso te lo he escrito acá. Y te pongo acá un ejemplito. Ya, la hidrodinámica se ocupa de los fluidos en movimiento. Por ejemplo, cuando estos canales se diseñan por principios de hidrodinámica y pues son grandes canales, ¿no? Los incas tenían un bien interesante desarrollo de la hidráulica. Entra agua a tu casa desde la calle. Todo está gobernado por principios de hidrodinámica. ¿Cómo se mueve la sangre por tu cuerpo? Hidrodinámica, ¿no? Pues el líquido. Uno de los grandes personas que ha contribuido a este análisis de la hidrodinámica es el señor Torricelli, no Bernoulli,
¿Qué profesión tenía Bernoulli? Era médico, ¿no? Y se metió en la física porque le interesaba cuáles son los mecanismos por los cuales se mueve la sangre dentro de tu cuerpo. Ejemplo, ¿cómo calculo el caudal? Tengo un grifo, lo lleno un baldecito. El baldecito es de 20 litros y lo lleno en un tiempo de 10 segundos. ¿Cómo es el ¿Cuál es el cálculo? Queremos calcular el caudal que tiene el grifo. Volumen sobre tiempo. Volumen 20 litros sobre tiempo 10 segundos. 20 sobre 10 me sale 2 litros por segundo. Significa que cada un segundo salen de mi grifo 2 litros. En 2 segundos habrán salido 4 litros, ¿no ve? Eso es lo que significa. Hay otra manera de determinar el caudal, otra fórmula. Caudal es volumen sobre tiempo, estamos de acuerdo, pero también ese caudal lo podemos calcular con la velocidad con la cual sale el fluido multiplicado por el área por la cual sale. Esa área es esta. Esta área ya, bien pequeñita. Y la velocidad es la velocidad con la cual está saliendo ese caudal. Calcularemos ahora entonces con esa fórmula el caudal de este mismo grifo. Y te digo, la velocidad que tiene el agua es de 2 metros por segundo. El área de este grifo es 0,001 metros cuadrados. Entonces mi caudal va a ser igual a multiplicar 2 por 0,01 y me sale 0,002 metros cúbicos por segundo. Convirtiéndolo a litro, ¿te acuerdas? Un metro cúbico es 1000 litros. Mi caudal es 2 litros por segundo, igualito que ese dato. Es lo mismo. De estas dos maneras se puede calcular el caudal. Siguiente concepto. Ecuación de continuidad. Chicos, si por acá tengo una tubería grande aquí, diámetro grande, 4 pulgadas digamos, y de repente por alguna razón se achica a un diámetro de 1 pulgada, ¿qué pasa con lo siguiente? Si por acá pasa un caudal de 4 litros cada un segundo, ¿cuánto saldrá por acá? Los mismos 4 litros por segundo. ¿Saldrá menos o saldrá más? ¿Qué opinan? ¿Más o menos? ¿O lo mismo 4? Sin miedo. ¿Qué piensan? Sale lo mismo. ¿Por qué sale lo mismo? Porque si cada segundo aquí entran, digamos, 4 personas, sí o sí tienen que salir por acá 4 personas. ¿Qué pasaría si no saldrían 4 personas? Saldrían 2 nomás. Mira, es que entran 4. Cada segundo entran 4. Cada segundo salen 2, digamos. ¿Dónde serían las 2 personas? Acá se quedarían, ¿no? Y en el otro segundo se quedarían otras 2. Y entonces, ¿qué pasaría con esta? Esta tubería se hincharía y se ventaría. Y eso no cuse. No cuse. Entran 4 y salen 4. Pero para que salgan 4 salen más rápido, ¿no? Tienen que salir más velozmente. Todos hemos hecho esto. Tienes tu manguera de agua. La conectas a tu grifo, a tu pilita. Y sale un chozo. ¿Qué hacen, chicos, para que ese chozo salga más rápido y llegue más lejos? Tapas una partecita, ¿no? Con tu dedito. Y el chozo sale más rápido y se va más lejos. ¿Por qué? Porque tienen que salir los 4 que están saliendo por acá, tienen que salir más rápido, ¿no? Para que salgan. Ese es el concepto de que por qué cuando tapas tu manguerita sale el líquido más rápido, ¿ya? Entonces el principio de continuidad me dice que si entra por acá un caudal, tiene que ser igualito al caudal que sale. Caudal número 1 es igual al caudal número 2. Y sobre todo se expresa con esta ecuación, ¿ya? Velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Listo. Ecuación de continuidad, ahí, bueno, te lo estoy poniendo con otro esquema. Ecuación de Bernoulli. Es un poquito más complicado, ¿ya? No le vamos a dar mucho énfasis a esto porque tiene su complicación. En cursos más avanzados se toca eso, en colegio no. El principio que gobierna esto es el principio de conservación de la masa, la ecuación de continuidad. Si entra una masa, esa masa no se crea, se destruye, se transforma y sale otra masa que es la misma, ¿no ve? La masa número 1 tiene que ser la masa número 2. Principio de conservación de la masa se aplica en la ecuación de continuidad. En la ecuación de
Bernoulli se aplica el principio de conservación de la energía. La energía no se crea, no se destruye, se transforma. Si acá tengo cierto tipo de energía, durante el recocido en mi tubería la energía se mantiene. Claro que va cambiando, ¿no? Tengo una energía debida a la presión, una energía debida a la velocidad y una energía debida a la altura a la cual está. Esto es peso específico, por lo tanto es densidad por gravedad. Esto es 2 veces la gravedad. Peso específico, 2 veces la gravedad, la presión en el punto 2, velocidad en el punto 2 y altura número h2. La ecuación de Bernoulli me indica que en cada uno de los puntos, punto 1 y punto 2, la energía es la misma. Presión, velocidad y altura me conducen a un tipo de energía, y allá presión, velocidad, altura, que son otras, me van a conseguir otro tipo de energía, pero que esas energías en el punto 1 y en el punto 2 van a ser iguales. Eso es lo que me representa esa ecuación, ¿ya? La ecuación de Bernoulli, que es un poquito complicada. A ver, le pondremos números. Si tengo 3 puntos, punto 1, punto 2 y punto 3, la presión en el punto 1 es 10 kilopascales. Kilo es 1000, ¿no? La velocidad en el punto 1 es 1.5 metros por segundo y la alturita en el punto 1 es 6 centímetros, 0,6 metros con respecto al piso. La presión en el punto 2 es 8 kilopascales, la velocidad en el punto 2 es 1 y la altura es 0,87. La presión en el punto 3 es 7, la velocidad es 0,5 y la altura es 1.1 metros. La ecuación de Bernoulli me dice que presión sobre gamma, ¿cómo lo calculas? Peso específico es igual a densidad multiplicado por gravedad. Densidad, ¿cuánto vale del agua en el sistema internacional? 1000. La gravedad, ¿cuánto vale? 9.8. Por lo tanto, esto es 9800. Por eso el peso específico acá le pone 9800 newtons metro cúbico. La presión en el punto 1 es 10 kilo. ¿Te acuerdas que kilo es 1000? Por lo tanto, esto es 10.000 pascales. Por eso le ponen acá 10.000. 10.000 sobre 9800 me sale 1.02. Primera partecita de la ecuación de Bernoulli. Segunda partecita, ¿qué cosa era? Velocidad al cuadrado sobre 2g. La velocidad es 1.5 al cuadrado dividido entre 2 por 9.8. ¿Y cuánto me sale? 0,11 metros. Haciendo unidades, la alturita del punto 1 es 0,6. Ahora Bernoulli me dice, suma estas 3 energías y ¿cuánto te sale? La suma de esos 3 me sale 1,74. La energía en el punto 1 es 1,74 metros. La energía en el punto 2, ¿cómo la calculo? De la misma manera. ¿Y cuánto me tendría que salir la energía en el punto 2? Lo mismo. ¿Cuánto me tendría que salir la energía en el punto 3? Igual, calculando. Presión, 7000 kilos sobre 9800 más 0.5 al cuadrado sobre 2 por 9.8 más 1.1 metros. ¿Me sale cuánto? 1,74. La energía en un líquido en movimiento se conserva, ¿ya? Teorema de Toselli. El teorema de Toselli, aterrizamos esos conceptos tan complicados en el teorema de Toselli, más facilito. Si yo tengo un fusil, acá tiene que estar abierto al aire, a la atmósfera, ¿ya? Y aquí le abro un orificio pequeñito, sale el agua. ¿Cuál es la velocidad con la que sale? Toselli me dijo que la velocidad de salida es igual a 2 veces gravedad multiplicado por altura. Entonces esta es la ecuación que sobre todo se utiliza, ¿ya? Y ahí te la pongo. La velocidad con la cual sale el líquido por ahí es 2 veces la gravedad por 9.8.